All right, we're rolling. Okay, you want me to introduce you. So, hi everyone, hola a todos. Este es el video que les prometimos, no sé dónde está mi cámara, ahí está, con el director Matthew J. Peters, que les va a dar unos tips para ahora que ya estamos empezando esta nueva temporada, de cómo poner su cámara, sus luces, micrófono, cosas muy básicas para el live stream que a veces creemos nosotros que son básicas, pero que hemos encontrado que a veces es bueno recordarnos. Entonces, él va a ir por varios puntos: sonido, luz, el framing, la composición, el background, la cosa que está visualmente, que tienen detrás de ustedes ahorita, como Matthew tiene un cuadro muy lindo detrás, y la señal de internet. Y luego vamos a ir por unos do's and don'ts, unos que sí se hace y que no se hace, unos recordatorios de lo que ya les escribí a todos individualmente, y cómo anunciar sus programas, presentar a la persona que viene después de ustedes, etcétera. Pero vamos a empezar con lo visual, con la parte de la dirección. So Matthew, I'm not going to translate this for you, so you can just go over the sound, lighting, framing, visual background, and signal strength. Fantastic. Well, first of all, thank you everyone for being an active content creator and a master of what you do and sharing that with the world through the NHE. What I'm here to do today is talk to you about the technical aspects of broadcasting. And so first of all, I want to talk about sound because sound is the most important part. It's actually more than 50% of the quality of the picture. Wow. Lo primero, I forgot to translate him, guys. Se me olvidó traducirlo, pero les está dando las gracias. Gracias por ser expertos en su área. Gracias por crear contenido y gracias por venir y compartir su expertise, su experiencia en el Network for Human Empowerment. Y lo primero que les quiere hablar es del sonido. El sonido, what's the percentage you said? Over 50%. El sonido es súper importante, es más del 50%, más que el video, el sonido es más del 50% tiene de la importancia de que esto tiene. Okay. So when we're talking about sound, there are really two aspects. There is your voice and the noise. Cuando hablamos de sonido hay dos aspectos muy importantes, tu voz y el ruido. And when we're using microphones from our phones or just the built-in microphone from our computer, cuando estamos usando micrófonos de nuestro celular o el micrófono que está incluido en nuestra computadora, they're designed to pick up sound all around them. Están diseñados para agarrar sonido todo alrededor. Excuse me. And what we need to do is make sure we're close enough to be heard really well. Y lo que necesitamos asegurarnos es que estamos cerca lo suficiente de esos micrófonos para que se nos escuche muy bien. So if you're over 5 feet away from your camera or your laptop or your computer, you're going to sound very distant. Si estás 5 pies lejos de tu computadora o de tu teléfono, te vas a oír muy a la distancia. The best if you're going to be using a microphone from your devices within arm's length. Lo mejor, si vas a usar el micrófono o de tu computadora o de tu teléfono, es algo que esté a distancia de tu brazo. La distancia de tu brazo es lo mejor para ese sonido. Now, if you're going to be doing lots of movements or yoga, you're going to probably want to be back farther so we can see more of your body. Si vas a estar haciendo muchos movimientos o yoga, vas a querer estar un poco más atrás para que podamos ver todo tu cuerpo y escucharte también. So, as we're doing... Right now, that sound. This brings up noise. Yes, when we use these same cameras that have the microphones built in them, it is going to amplify all the sounds around you as well. Cuando usamos estos micrófonos que están ya integrados en estas tecnologías, va a amplificar todos los sonidos externos, se van a oír más. So if your voice is here and the noise is here, as far as the volume levels, it'll be hard for people to understand what you're saying. Si tu voz está aquí,
my hand. Si tu voz está aquí y el sonido está aquí, va a ser muy difícil, como que se va a mezclar todo y va a ser muy difícil para la gente entender, a veces escuchar bien tu voz. So what we need for a good broadcast signal is a very loud voice and very quiet background noise. Lo que necesitamos para un muy buen broadcast, para una señal buena de sonido, es fuerte tu voz, projection, right? También la voz, la proyección, y muy bajos los sonidos de tu alrededor. Mm-hmm. So some of the things could be animals. Pueden ser animales. Refrigerators going on and off. Refrigeradores que se prenden y se apagan. Air conditioning. Aire acondicionado. Autos driving back and forth. Coches manejando uno a otro. Airplanes, right? Yeah. So finding the quietest place in your home or your office, wherever you're broadcasting from. Encontrar el lugar más, con más posible silencio en tu casa o tu oficina, donde quiera que te estés conectando, sería lo mejor. And make sure that all of your family and friends understand that this time needs to be very quiet because you're broadcasting worldwide. Y explícale a tu familia y a tus hijos, etcétera, que entiendan desde antes que este tiempo, lo más posible, que esté lo más callados posible, porque estás siendo broadcasted, o sea, está siendo transmitido a personas de todo el mundo. So once you have a place where you can control the noise and you can speak, you can project your voice, and people will be able to hear you much more clearly, and it'll be a better broadcast. So una vez que hayas tenido el lugar donde vas a poder proyectar tu voz, que tienes el lugar donde el sonido está abajo, la gente va a poder recibir tu mensaje y ver tu broadcast con mucho más atención. Now, there's one more step you can take is to get a wired microphone. Hay un paso más que podemos todos tomar. Eso requiere de una inversión de ustedes, de que es tener su propio micrófono, pero de esos que son como de cables que te puedes poner aquí. No son micrófonos chiquitos que se conectan con tu teléfono o tu computadora. See, don't use these. No usen estos. Yo la verdad nunca los uso. I never use these because it looks not professional. Yeah, no se ve profesional. Para broadcast no usen estos. So the microphone I will be giving you a link to is less than $30. El micrófono que Matthew les va a recomendar cuesta menos de $30. I highly recommend it if you can. Lo recomiendo mucho si pueden. Yo no lo he comprado. I haven't bought it, but I will. And then you'll notice a major difference, a great difference between using the microphone on your camera versus having a dedicated microphone that you clip on. Y van a notar una gran diferencia de su voz proyectada así sin micrófono que con este micrófono. So just two things I'm going to say about the microphone when you get it. Dos cosas que va a decir del micrófono cuando ustedes lo obtengan. It's about 20 feet, or what is that? How many meters is that? 6 meters? No. Es como 20 pies. Ese micrófono es como 20 pies. And so you can get a significant distance from your phone or your computer now. Para que puedas tener bastante distancia de tu computadora y de tu teléfono. Yep. And you'd want to run the cable up the inside of your clothing and pin it here. Sí, y quieren poner el micrófono adentro de su ropa y ponerlo aquí. Se llama lav microphone. How is it called? Lav, L-A-V. Lav, L-A-V, not lav. L-A-V se llama, como Lavalier y esas cosas. Sí. And you just want to make sure if you do have long hair that it's not brushing across it, because people will hear it brush across. Si tienes cabello largo, quieres que no esté frotando el micrófono porque se va a escuchar. So that's all I'm going to cover today with sound. Eso es todo lo del sonido por hoy. So let's talk about light. Vamos a hablar de la luz. The best quality light is sunlight. La mejor cualidad de luz es la luz del sol. Calidad. So you'll see right now I have diffused light coming in. It's not direct light shining on me.
Ahorita tiene luz que está difuminada, Matthew, no tiene luz directa que le llega a la cara. It lights up me, it lights up the room, it just gives a nice ambient light. Me ilumina a mí, ilumina el cuarto, da una luz muy buena de ambiente, para el ambiente. And so you don't necessarily want to be in direct sunlight ever. No quieres estar en luz directa del sol, nunca, jamás. All right. One of the biggest things I see as a problem when broadcasting with lighting Uno de los problemas que vemos cuando hacemos broadcast con la luz is called backlighting. es la luz que está detrás de ti. Yeah, I used to do all my live streams like that and it was not. Yeah. If you've Es seen la luz videos, que si tienes luz atrás. yeah, the light is coming from behind you and it makes you all like a shadow or a silhouette. Sí, si la luz viene detrás de ti, te va a hacer como sombra a ti. Our cameras in our devices are trying to compensate for the amount of light. And if it gets a bright background, it'll make everything darker. Las cámaras en nuestros aparatos tratan de compensar por toda la luz y todas las cosas que están pasando. Entonces, si tienes luz atrás, tu cámara naturalmente va a hacerte a ti más oscuro. Yep. I'm not going to go into specific light kits right now, but I can give you some examples if you would like. Yeah, let's do it. Let's do just a link of a little. I have little lamps, right? Like these. I have these newer, right? Yeah. Hold on, I don't know if I can show it. Yeah. Dice, yo tengo esta lucecita. Espérenme. Tan, tan, tan. Tengo estas, son portátiles, pero no les va a dar un link por si quieren. Son súper baratas. También me costaron $30. These were $30 too. And sometimes I use only one. Estas son $30 y a veces uso solo una, pero también les va a poner un link por si les interesa, pero lo más importante es que no tengan luz detrás. Entonces les vamos a poner link de la luz si ustedes quieren. Entonces you have to have the light in front of you. Yes. So you want to Tienen have, que tener luz enfrente de ustedes. if you look at a clock, this being 12 o'clock, you'd want to have one at like 10 o'clock and 2 o'clock. So out like this. Entonces, hold on. So, si tuvieran un reloj que está a las 12 de la noche, quieren tener luz a las 10, sorry, quieren tener, it's at 10 p.m., luz a las 10 a.m. or? No, 10, not 10, sorry. 10 and 2. Quieren tener el reloj, wow, that's great, a las 10 y a las 2. Así quieren tener la luz. That's how the light comes. Oh, wow, that's cool. And one of the biggest challenges I see with lighting is people bring them too close. Yeah. Una de las cosas que hace que en estos broadcasts, en estos videos, que es un reto, es que nosotros a veces traemos las luces demasiado cerca a nosotros. Mm-hmm. So what's the distance? So you'd want them about 6 feet away. Los quieren 6 pies lejos de ustedes, la luz. Mm-hmm. I have no idea how many meters are those. Mm-hmm. Okay. 2 meters. 2 meters. Son 2 metros a distancia de ustedes. There are people who take months-long classes on lighting, and so we're just going to keep it super simple. Lo está manteniendo súper simple Matthew ahorita porque él es director de cine y de televisión, pero lo va a mantener súper simple porque hay clases por meses y meses de la luz. Ahorita nada más recuerden, luz enfrente, 2 metros de ustedes, no tan cerca, y a las 10 y a las 10 en el reloj, así tiene que venir la luz. Y si no tienen 2 lámparas para las 10 y las 2, pues una lámpara así a esa distancia que cubra ese rango. So the light should cover the range of the 10 and the 2 p.m., right? Mm-hmm. Oh, cool. Very cool. One exception would be the ring lights. Una excepción sería una luz que se llama the ring light, la luz que es como un anillo. And I'll look for the link también. Voy a poner el link. I ordered one and it didn't arrive. Ordené uno, no ha llegado, but that's a very cool light for live streams. Esa es una luz muy buena para live streams. Yeah, that's for a very short distance away, like 4 or 5 feet. Eso es para una distancia corta de 4
4 pies o algo así. Cuatro, yeah. So that's what we're going to cover for lighting today. Eso es para la luz, ¿ok? Let's talk about framing and composition. Vamos a hablar de la composición y del frame, como los cuadros que tienen su marco, ¿no? Del marco y it's called marco y composición. Okay. So if you were to take your screen and to break it up into 9 equal blocks. Wow. Si van a agarrar su pantalla y lo fragmentáramos en bloques de 9. So 9, you'd have 2 like right about here, and then you'd have 1 here and 1 here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendrías 2 aquí, 2 aquí, aquí 1, aquí 1. Entonces tendrías 1, 2, 3, 4, o sea, tendrían 9 bloques. We want to keep our heads closer to the top than the middle. So if you find yourself like this, with your head right in the center, that's not what we want. Si quieren mantener su cabeza más, o sea, con un espacio así hacia arriba. Si hacen lo que Matthew hizo ahorita, de estar a la mitad, eso no es lo que queremos. So something like this would be a good composition. Algo así como lo que está haciendo él sería una buena composición. You can even get closer and you can touch the top of your head if it's a close-up like this, but I don't think anything we're shooting will be that close. Sí, puedes estar más cerca como está Matthew, y quedar ese espacio en la cabeza que tiene ahí, pero no cree que algo tiene que ser así tan cerca. O sea, está bien. And don't feel like you have to be right in the center. Y no sientas que tienes que estar en el centro. So when you think about the grid that we made with the 9 blocks, the intersecting at the top are the most interesting points, either like this or something like this. Wow, los puntos de más, en vez de estar en el centro de la cámara, los puntos más interesantes para que la gente vea un video es en los puntos donde se intersectan los bloques, como lo hizo Matthew, o aquí de este lado o aquí de este lado, donde están esa intersección de esos bloques. Mm-hmm. No sientan que en el centro no es. Yeah, and so I like to keep about an inch above my head, so just to make sure that I'm not constantly touching my head to the top of the frame. Dice que le gusta mantener tan siquiera 1 pulgada entre su cabeza y el marco para que no se sienta como que la cabeza está tocando al marco, ¿no? Sí. Okay, a couple more things. Unas cuantas cosas más. Let's talk about our visual background. Vamos a hablar de nuestro background, nuestro fondo visual. So you want to be uncluttered and non-distracting. Quieres que no haya tiradero y que no distraiga a la gente. So if you see right now, I have this painting as background. Si ven esto, tiene esta pintura de marco, de fondo. Yep. Notice how I'm cutting off one side and the other side people see the edge. Ven cómo está cortando él un área y del otro lado la gente puede ver la orilla, ¿no? Se ve la pared ahí. Uh-huh. So a very simple correction would be to find somewhere where they don't see the edges. La corrección sería un lugar donde no se ve las orillas. Mm-hmm. And then if there's clutter, if you have, I know some people will have a candle. I did see one live stream the other day. There was a candle going, but we never saw the candle. We just saw smoke coming from the individual's shoulder. Ok, sé que muchos de ustedes pueden poner velas y el otro día estábamos viendo un video y vio una vela atrás, pero no se veía la vela, se veía, bueno, la luz estaba detrás, que sonó y salía el humo por el hombro de la persona. Yeah, so your background should support your message. It should be congruent with what you're talking about. Tu fondo debe de apoyar tu mensaje, debe ser congruente con lo que estás hablando. So uncluttered, no distractions. Sorry. And support your message. So sin tiradero, sin distracciones y algo que apoye a tu mensaje. And then we're going to go to the final thing. Y luego vamos a ir ya al punto final, que es la señal. Signal strength, right? Yeah. We need to figure out, even though we're in different remote areas, how to get the best quality
Wi-Fi signal. Tenemos que encontrar una forma, como estamos en lugares tan remotos y es un canal de televisión digital, we're a digital TV channel now online, ¿cómo podemos encontrar la mejor Wi-Fi, la mejor señal de Wi-Fi? So one of the first things you can do is see how you can get closer to the router or where it's broadcasting your Wi-Fi signal from. Y una de las cosas que puedes hacer es ver cómo te puedes acercar más a tu router, ¿no? Creo que así se dice en español también, de donde sale la señal del internet en donde quiera que esto esté. If you have cement walls, Si tienes paredes de cemento, it either stops or slows down that Wi-Fi signal. para o hace más, o detiene o lo hace más lento la señal del internet. Wow. So you just want to be like right now, I'm about 10 feet from my router. Por ejemplo, ahorita él está como a 10 pies de su router de internet. A website you can go to is called speedtest.net. Una página web que pueden ir para checar su internet se llama speedtest.net. We'll give them the links, right? Let me write it down. Okay. So that will tell you what your average speed of your internet is. Eso les va a decir lo que la velocidad promedio de su internet, de la señal de su internet. And since you're broadcasting, you're interested mostly in the upload number. Y como estás haciendo el broadcasting, you're interested in the upload number? Yeah, the upload instead of the download speed, the upload speed. Tienes que estar interesado como estás haciendo un broadcast, en la velocidad del upload. El upload, I don't know how to translate that, pero de cómo se está cargando el video, o sea, cómo se está mandando la señal. I would love to know what those numbers are. Y nos encantará saber cuáles son sus números de lo que descubran ustedes de su SpeedNet. ¿Y SpeedNet.net? Speed test? Speedtest.net. Yes. Ok. Entonces, si nos pueden mandar sus números, if you can send me or Rebecca your numbers, si pueden mandarme a mí, a Rebecca, sus números, hagan la prueba de su internet, do the test on your internet, and let me know as soon as possible. Y déjenme saber lo más pronto posible. Yeah, be like 5 megabytes, 10, 20 megabytes. A lo mejor les van a salir 5 megabytes, 10 megabytes. Let us know. Déjenos saber. Make sure everyone in your house is not using Netflix or any video servers or Skype calls. Súper importante que cuando ustedes estén haciendo estos broadcasts, que nadie más esté usando en Netflix o en llamadas de Skype, etcétera. Yep. Or YouTube. Porque se quita, o YouTube, porque eso jala mucho el internet. That pulls the signal, right? Yeah, just ask everyone in the house to just not be on the internet for that time. It's worth it. Sí, pídanles por favor de que por esos 30 minutos, it's 30 minutes, right? Son 30 minutos, que por esos 30 minutos les ayuden, les echen una mano. Vale la pena. Now, sometimes Facebook, when you're complete with your broadcast, it asks you if you want to download a version to your phone. A veces Facebook les pregunta si quieren guardar bajar el video, ya acaban el live stream, sale una pantalla, sobre todo en el celular, especially on cell phones, and I've seen it on cell phone, lo he visto en el celular, que hay una opción para que bajen el video a su device, a su computadora o a su iPad o a su celular. What I found is it actually has been recording on your phone the whole time, and it's asking you if you want to just save that or it's just going to delete. Y lo ha estado guardando en tu celular y te está pidiendo si lo quieres grabar o lo quieres borrar de ahí. So if we ever lose your signal in the middle of your show, technically your phone is still recording. Si alguna vez perdemos tu señal en el show, tu celular sigue grabando. And if you have that on your phone, we may be able to retrieve it from your phone and upload it back onto our channel. Si tú llegas a tener este tipo de servicio en tu teléfono, si ves esa opción, lo que pasa, nosotros vamos a poder recuperar tu video
y subirlo en el canal. As that's all I have. As always, I'm here to answer any of your questions. If you want to show me anything that you're working on to get feedback, I'm here for you. Sí, y si quieren que él les conteste algo, si quieren mandarnos la foto de dónde van a estar sentados, can they send us pictures of their frame and all of that, Yeah, so for us to review it? Mm-hmm. Yeah, so ¿por qué no escojan su lugar de donde van a estar haciendo el broadcasting? Si necesitan tips del director del fondo, del marco, de la luz, etcétera, mándenos la foto o mándenos un micro video, a little miniature video. Hey, how test your sound, prueben su sonido before your live stream. Antes de su live stream. I know this video is going to be seen by some of you that are already going in tomorrow. Sé que muchos videos, este video lo van a ver algunos de ustedes que ya empiezan mañana en la mañana. But as soon as possible, lo más pronto posible, Matthew logs in into the live streams. El director está en vivo en nuestras transmisiones, just to see all of these aspects, para ver todos estos aspectos of direction, de dirección. And so we'll have feedback for you. Tendremos retroalimentación para ustedes that you may want to consider adjusting things as we go, que van a necesitar considerar ajustar en lo que vamos, just for us to create a great experience for you and for everyone else, para que podamos crear todos una experiencia no nada más para los que servimos, pero también para nosotros. And so, may I go over just very quickly the do's and don'ts and all of that? Sí. Yep. Entonces, los sís y los nos para esta temporada, ya les estuve hablando a cada uno de ustedes individualmente. Yo soy la productora, la que está haciendo casi todo detrás de escenas. Hablo mucho con el director. Matthew and I are in constant contact to make sure we keep moving this forward towards the goals we have. Estamos en contacto constante para asegurarnos que estas metas que tenemos como el network que se está construyendo vayan paso a paso hacia donde vamos. Pero los nos, los sís y los nos. Sí pueden, el primer sí es, pues, obviamente se introducen ustedes, mencionar el Network for Human Empowerment, tengo esta sección, vengo a estas horas y este es mi día, un poquito de ustedes, súper breve, porque los vamos a estar presentando desde antes, todos, ahorita les voy sobre eso. Y sí pueden decir al final de su sección me pueden contactar en Twitter, Instagram y en Facebook. No estamos dejando que pongan páginas web porque no hemos revisado nosotros el contenido y a veces a la gente nos contacta a nosotros y nos pregunta de cosas que ustedes tienen en sus páginas web. Ese es un no. O sea, sí es Twitter, find me on Twitter, Instagram o Facebook. Me encuentran en Twitter, Instagram o Facebook. No websites, no páginas web, because we don't know what's the content there. No sabemos cuál es el contenido, and people contact us for that. Y la gente nos contacta para eso. So, only those social media venues, solo esos medios sociales. No offers, eso es otro no. Ninguna oferta ahí. If you have a class that you are going to deliver or coaching that you're going to deliver, si tienen clases o coachings que van a hacer, just invite people to your Facebook. Inviten a gente a su Facebook page. If you want to see more of what I'm doing, si quieren ver más de lo que estoy haciendo, follow me on my page, síganme en mi página, etc. We will support you, los vamos a apoyar so that people start following you more, para que la gente los continúe siguiendo. And then, y luego, I'm just going to do this in Spanish, Matthew, sí. We already spoke about that, sí. Ya lo voy a hacer solo en español. Por ejemplo, a mí los lunes hemos dejado vacío todo el día porque yo vengo como la productora y creadora de esta idea y hago todo el comercial de todos ustedes. Yo me encargo que la gente sepa de ustedes, que sepa quién viene a qué hora y hago todo un comercial. Si tienen algún curso ustedes o algo, sí me pueden decir a mí y yo los redirijo a ellos a sus canales. Eso es uno. Yo tomo un poco más de tiempo. Todos los live streams, all of the live streams deben de ser no more than 30 minutes. No más de 30 minutos. I do 45 minutes. Yo hago 45 minutos because I take 15 minutes of introducing all of you. Porque me llevo 15 minutos de hacer comerciales. I'm the commercial person. Soy la persona que hace los comerciales, de infomercial, los infomerciales. And I'm trying to cut that down. Y estoy tratando de cortarlo, but usually
my section, mi sección es 45 minutos, it's 45 minutes because of all the news, todas las noticias, and introducing you all to this network, y introducirlos a todos del network. But your live streams, sus live streams, should be 30 minutes, deben ser 30 minutos. La gente hace preguntas y respuestas. Sí, salúdenlos, pueden decir sus nombres, bienvenidos. Les recomiendo que digan, les prometo contestar todas sus preguntas en los siguientes días. Escríbanmelas, por favor, y ustedes son responsables de contestarle a su audiencia. ¿Ok? Y no, perdimos mucho tiempo a veces contestando preguntas en vivo. Se lleva mucho. A veces el live stream, los comentarios llegan más tarde. There's a delay sometimes. I'm just talking about the questions, answers and questions, not to avoid them there. Do them later on because there's a delay on the transmission. Hay una retarda de transmisión. Entonces, dejen las preguntas. Por favor, pónganme sus preguntas, sus comentarios. Les prometo que en lo siguiente, hoy, mañana, en esta semana, yo les contesto a cada uno. Encárguense de su audiencia únicamente. Y si presenten, por favor, les pedimos su ayuda para que presenten al que viene después de ustedes. Por ejemplo, yo vengo el lunes, los presento a todos, pero voy a hacer énfasis, ya que presento a todos, hago el comercial de todos, hago énfasis al final de la persona que viene el martes en la mañana. Me toca a mí, que vengo el lunes en la noche, de presentar a la persona que viene el martes en la mañana. La persona que viene el martes en la mañana me da las gracias a Ivonne. Ivonne viene todos los lunes, 7 de la noche, tiempo de Vegas. O sea, yo estoy, o viene los lunes, ¿no? Todos van a saber a qué hora viene la persona que está antes de ustedes y el que está después. Y a ustedes les toca al final dar las gracias de su live stream, de su transmisión, etcétera. Síganme en Facebook, Instagram, etcétera. Y no se les olvide que hoy en la noche viene X persona, martes en la noche, por ejemplo, a tal hora. Él es experto en ángeles o en yoga o en meditación, lo que sea. Algo súper chiquito. No tienen que ver la biografía y vengan con él. Y al final terminen. Recuérdense que yo estoy aquí en el Network for Human Empowerment en esta temporada, todos los martes a cierta hora. Y me pueden contactar en Facebook, etcétera, etcétera. Gracias, namaste, o whatever you want to say, como lo quieran cerrar. And so, those are the do's and the don'ts. Esos son los sís, los nos. I think that's it. Y creo que eso ya es. Yo personalmente, I mean, all the live streams, I rearranged my schedule to be able to be with you guys. Yo he rearreglado mi calendario constantemente, consistently, para que yo pueda estar con ustedes. Rebecca Montero, right now, it's helping us with all of these too. Rebe Montero nos está ayudando con todo esto también. So, if you ever have a challenge, si tienen algún reto, I cannot go live, no puedo ir en vivo, or something happens to you, o algo pasa, you contact us, nos contactan. You also can send a message to Matthew. If you don't reach us, Rebecca or me, pueden mandarle un mensaje a Matthew. So one of us will respond. Alguno de nosotros va a responder. And if something happens that really you cannot go live, y si algo pasa que realmente no puedes ir en vivo, one of us will go in for you. Alguno de nosotros va a ir por ustedes, which will be me, usually. So, usualmente soy yo. And the last thing, y lo último es that we were thinking, estábamos pensando, this is the idea of the director, esta es la idea del director, that it will be helpful for us, va a ser muy útil para nosotros, if you could record one message, si pueden grabar un mensaje of 15 minutes, de 15 minutos, just to have as an emergency video, para tener un mensaje de emergencia in case you cannot show up. En caso de que no puedes estar en vivo. ¿Sí? Yeah, Matthew, is that how you will say it? So that will be great if you can do one video like that. Sería súper bueno. I know this is like short notice. Creo que esto es no les avisé con tiempo, pero si tienen tiempo de grabar un video, no importa el tema. La verdad, algo que sea de su experiencia, de su maestría, lo ponemos a la hora de su transmisión. So that's it. Anything else, Matthew? Nothing from me. Thank you, everyone, for putting so much of yourselves into these programs.
giving so much to all of the people who are not only tuning in, but they're changing their lives because of the messages they're hearing for the first time, or they're having reinforced by you, by just you being present and sharing what your gift is with them. So thank you so much for that. So muchas gracias por traer su contenido, su experiencia, bueno, y querer compartir esto con esta comunidad que no nada más nos está siguiendo, también están cambiando sus vidas. And that we're growing, estamos creciendo. Do invite them if it served the video, invítenlos, remember, si les sirvió el video, to share, compartir, and to comentar, and do follow up after the people that follow you. Y ustedes sigan hacia la gente que los sigan. And invite people, oh, this is very important, esto es muy importante. Share your video live to your live stream if possible. Compartan su video en vivo, si es posible, al mismo tiempo que están transmitiendo. How I do it, como yo lo hago, is I have many devices. Yo tengo muchos iPads y teléfonos. I have either a phone with me. If I'm transmitting on my iPad, tengo mi teléfono si estoy transmitiendo en mi iPad, or another phone, otro teléfono, or my computer, o mi computadora. And as soon as I see me live on the network, y en cuanto me veo yo en vivo en el network, from there, de ahí, I share it to my page. Lo comparto a mi página. You will have more live views, van a tener más vistas en vivo if you share it automatically, immediately, si lo comparten inmediatamente, than if you share it after the live stream is done. Que si lo comparten después de que el live stream está hecho. These are algorithms of Facebook. Estos son los algoritmos de Facebook. So, if possible, si es posible, share it simultaneously. Compártanlo simultaneously. If not, do your best. Si no, hagan lo mejor de ustedes and share it. Share from the network immediately to your page afterwards. Comparte inmediatamente después de que haya terminado el programa en el network a tu página. And I think that's it. Creo que eso es todo. I'm consistently posting on Instagram one day before. Estoy consistentemente poniendo cosas en Instagram un día antes. We do something called Pearls of Wisdom section. Tenemos una sección que se llama Perlas de Sabiduría. We extract from you, extraemos de ustedes a powerful phrase that you said on your live stream. That's something we do. Extraemos de ustedes una frase muy poderosa de que hayan dicho en su live stream. We ask you just to kindly share that. Les pedimos que lo compartan. I will tag you on Instagram. Los etiqueto en Instagram. It will be uploaded to the network. Se sube al network. And we just ask you to share that content to help us promote the Network for Human Empowerment. Y les pedimos que compartan ese contenido. And it's coming from you too. I'll help you too. Les pedimos que compartan ese contenido que los ayuda a ustedes para que nos ayuden a seguir creciendo el Network for Human Empowerment. That's it. So thank you, guys. Gracias. Thank you, Matthew. Gracias, Matthew. And please watch this all through. Vean todo este video. It's part of being part of the network. Es parte de ser parte del network. And thank you for being guests on this season. Gracias por ser invitados de esta temporada. And let's see how we can create more empowerment in the world. Y veamos cómo podemos crear más empoderamiento en el mundo. Thank you, guys. Gracias.